Muy bien, buenas noches a todos nuevamente y bienvenidos a Un Café con el Pastor. Yo sí tengo mi café, ustedes no sé si tengan el suyo, ¿m? Pero esto se llama Un Café con el Pastor. Y bueno, vamos a estar viendo el día de hoy, como les decía, hace poquito es el último de los temas de la serie ¿Qué dice la Biblia acerca de? El día de hoy vamos a estar hablando de los diezmos. Así es que vamos a iniciar y voy a poner aquí en la pantalla Génesis 14:17. Lo vamos a leer hasta el verso 20. Yo hago siempre la primera lectura. Ya saben, es Génesis 14:17. Permítanme un momentito para ponerlo. Ok, ahí tienen ustedes Génesis 14:17. De este lado izquierdo está la Reina Valera, acá está NTV. Ah, dice la palabra, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Saba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok. Muy bien, pues oremos un poquito, Padre. Te doy muchísimas gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros hoy. Te pido que esta palabra pueda ser revelada, no solamente instruida, sino revelada en el corazón, en el espíritu de cada persona y cambie su forma, su perspectiva de ver las cosas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, ¿qué dice la Biblia acerca de los diezmos? Últimamente he visto que este ha sido un tema ya como que muy, se ha convertido en un tema muy controversial. Ah, hay muchos grupos cristianos, hay muchas personas cristianas que han levantado videos, los han subido en redes sociales, negando que los cristianos deban entregar sus diezmos, que los creyentes deban de diezmar. Hay muchos videos al respecto en las redes, creo que confundiendo mucho a mucha gente. ¿Cuáles son las razones que ponen en estos videos? Bueno, te las detallo. Creo que la más importante, la principal que ponen, es que en estos videos dicen que los diezmos era un asunto de la ley y que al ya no estar hoy día nosotros bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ha quedado obsoleta su aplicación. Es decir, ellos aseguran que los diezmos tuvieron un periodo de aplicación que fue el de la ley, con una función específica, y que ahora pues ya no está vigente esa ley. Ok, la segunda razón que dan de manera diferente, a veces dan la misma, combinadas, etcétera. Dicen que los diezmos únicamente tuvieron aplicación para los judíos, no así para los gentiles. Así que, siendo la iglesia un tiempo de los gentiles, no tiene por qué seguirse, no tiene por qué aplicarse para los gentiles. La tercera dice que los pastores se adjudican los diezmos para sí mismos y viven como reyes.
siendo que su gente vive con graves problemas económicos. Entonces dicen, ¿cómo es posible que si la gente vive con problemas, ellos vivan como reyes los pastores? Cuarto, dicen que los diezmos más bien deberían de ser entregados a los pobres. Eh, em, que los diezmos, si se dieran, deberían ser destinados a los pobres y no para que mantener a pastores que no trabajan. La quinta es que dicen que no hay rastro bíblico en el Nuevo Testamento de que los diezmos fueran entregados. Ok, así es que con estas razones que han estado publicando bastante en redes, vamos a estar hablando qué dice la Biblia acerca de esto. Y bueno, un razonamiento es evidentemente que quienes promueven esta forma de pensamiento, pues ellos, evidentemente, ellos no dan sus diezmos, no dan sus ofrendas, pero no solamente ellos no quieren hacerlo, sino que quieren influir en las demás personas, en la demás comunidad cristiana, pues para que ellos tampoco lo hagan. Así que, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Esta es la parte interesante. Así se llama nuestra reunión. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Bueno, el pasaje que yo les acabo de leer es la primera mención sobre la palabra diezmo. Es la primera vez que se habla en la Biblia de diezmo. Existe algo que se llama ley de la primera mención y es ir a buscar el origen, dónde empezó, cómo se originó esto, este asunto, ¿no? Entonces, nos vamos a Génesis y ahí en Génesis estamos encontrando el origen del diezmo. ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió, que se originó el diezmo? Y lo encontramos en esta historia en que Abraham entregó los diezmos de todo el botín de guerra a Melquisedec. Permítanme un momentito que están entrando. Ok, a Melquisedec, eh, al ser evidente para él, para Abraham, que Dios fue quien le dio la victoria sobre cuatro reyes y sus ejércitos armados, entrenados para la guerra, y él contaba con apenas 318 criados armados improvisadamente y sin ningún entrenamiento bélico. Les cuento la historia. Sucede que su sobrino Lot, que habían caminado juntos, habían ido juntos. Recuerden ustedes, Abraham y Lot salieron juntos. Abraham se lo llevó a él para protegerlo, para guardarlo, y prosperaron muchísimo. Llegó a un momento en el que Abraham y Lot tenían tantos bienes que ya no, que se peleaban sus siervos por qué era de quién, qué era de cuál. Entonces llegaron al punto en que dijeron, oye, pues vamos a separarnos. Y cuando se separaron, Lot tomó la decisión de irse hacia donde estaban todo el territorio, hacia la ciudad de Sodoma, eh, eh, que era una tierra, se veía muy buena, muy rica, una buena tierra para poner ahí sus tiendas, para que hiciera sus sembrados, tuviera sus animales, etcétera. Aunque ahí estaba la ciudad de Sodoma, que era una ciudad que tenía su prestigio, ¿no? De no ser muy buena. Abraham tomó para el otro lado con todos sus bienes y todo, y Dios le dijo, "Ah, esta es la tierra que voy a dar a ti y a tu descendencia, etcétera". Bueno, pero llegó un momento en que cuatro reyes eh, se habían puesto de acuerdo, habían unido a sus cuatro ejércitos y estaban yendo
ciudad por ciudad, reino por reino, para tomarlos, para asaltarlos, robarlos, les quitaban todas sus pertenencias y a su gente la llevaban cautiva como esclavos. Eh, Así habían hecho ya con varias ciudades antes, hasta que llegaron a la ciudad de Sodoma, y cuando llegaron a la ciudad de Sodoma, pues igualmente estos cuatro reyes los enfrentaron, los vencieron, les quitaron todos sus bienes y se llevaron cautivas a las personas. Bueno, cuando Abraham supo que su sobrino Lot estaba dentro de todos los esclavos, bueno, Lot y su familia estaba dentro de todos los esclavos que se habían llevado, entonces Abraham se propuso recuperar a Lot y a su familia. Así es que armó a sus criados, eran 318 criados que tenía, les dio espadas, ninguno de ellos pues era soldado de desarrollo, o sea, ninguno de ellos sabía de guerra, eh, y con 318 soldados fueron persiguiendo a donde habían ido estos cuatro ejércitos y llegaron de noche a ellos y los vencieron. 318 criados vencieron a cuatro ejércitos bien preparados para la guerra y entonces Abraham no solamente recuperó a Lot y su familia, Lot su sobrino y su familia, sino que recuperó a todos los esclavos o toda la gente de Sodoma que se habían llevado y aparte, pues recuperó todas las riquezas de todas las ciudades y de todos los reinos que estos cuatro reyes ya habían robado. Del verbo nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Así es que de un momento a otro, Abraham era riquísimo, impresionantemente rico. Sus siervos, sus criados, todos eran riquísimos en ese momento. Eh, Así es que Abraham iba regresando y regresaba con toda la gente de Sodoma, la cual se la dio a su rey, al rey de Sodoma. Ah, y cuando venía regresando, le salió al encuentro este personaje llamado Melquisedec, al cual, dice la palabra de Dios, le dio los diezmos de todo. Pero fíjense bien, le sale al encuentro Melquisedec, nos dice la palabra de Dios que él era sacerdote del Dios Altísimo y entonces le ministró con pan y vino y lo bendijo y le informó, como lo leímos, que Dios es el que le había dado la victoria. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que le dio la victoria, que te dio la victoria. Así es que Abraham probablemente ya sospechaba que algo sobrenatural había pasado, porque pues, es imposible que con 318 criados armados puedas vencer a cuatro ejércitos bien preparados, pero le terminó de dar la información Melquisedec, le dijo, Dios fue el que te dio la victoria. Así es que Abraham, conociendo esto, de inmediato, y sin que nadie le dijera que lo hiciera, le dio a Melquisedec los diezmos de todo, dice aquí. ¿Por qué? Pues porque era el sacerdote del Dios Altísimo. Esta historia es particularmente pues reveladora para todos nosotros porque en este momento de la historia que yo les estoy contando, eh, eh, Abraham todavía ni siquiera había tenido a Isaac como hijo. O sea, todavía no tenía hijos, todavía estaba esperando a que Dios le diera, cumpliera la promesa de tener un hijo. Todavía no existía Isaac. Su nombre
ni siquiera había cambiado por Abraham. Si ustedes lo notaron, sigue siendo Abraham. Eh, eh, aún no es Abraham. Obviamente, en este momento no existía pueblo de Israel y por consiguiente no existía ninguna ley. ¿Ok? En este momento en que por primera vez surge el diezmo, no existía la ley. La primera mención de los diezmos, entonces, no se da dentro del marco de la ley de Dios, sino fue la decisión de un hombre de fe, una persona con fe que quiso honrar a Dios, que quiso agradecer a Dios por haberle favorecido con su poder para lograr aquella sobrenatural victoria, una victoria inesperada, una victoria que ni siquiera Abraham estaba buscando. Abraham lo que estaba buscando era recuperar a Lot y su familia, ni siquiera recuperar sus bienes, era recuperar a Lot y su familia. Y lo que logró fue recuperar a toda la gente y hacerse de todas las riquezas. Imagínense, nuevamente Abraham recuperó a su sobrino, a su familia, liberó a toda la población de Sodoma, les regresó todos los bienes para que no fueran a decir que ellos son los que habían enriquecido a Abraham, eh, eh, pero siendo inmensamente rico por todos los botines de guerra que ya habían acumulado estos reyes, entonces le dio a Dios el diezmo de todo lo que había obtenido. Ah, muchos cristianos no se dan cuenta probablemente de que Dios es la razón de que ellos estén teniendo logros profesionales, logros de negocios. A lo mejor piensan que son muy buenos, a lo mejor piensan que es su talento, a lo mejor piensan que es su trabajo, que es su disciplina, a lo mejor piensan que es que son ellos, son sus ideas, las que les han traído bien, las que les han traído prosperidad, las que les están dando un ingreso, y entonces no han logrado alcanzar a ver que Dios es el que sobrenaturalmente, el que los ha bendecido para poder tener lo que han logrado, que lo que tienen es porque Dios se los ha dado. Pero cuando una persona reconoce que Dios es el que les ha favorecido con su bendición, cuando una persona reconoce que su provisión viene de parte de Dios, que Dios es el que le está ayudando, que su favor está con él, entonces estas personas, personas de fe, personas agradecidas con Dios, están dispuestas a honrar a Dios sin que haya una ley de por medio. En este momento no había ley. Sin ley de por medio, le pueden dar al Señor sus diezmos sin ningún problema, porque es una forma de agradecer y de honrar a Dios, como lo hizo Abraham. Nadie le dijo que lo hiciera. No fue una imposición, no fue una instrucción. Nadie le dijo, pues ahora tienes que hacer esto. No, nació de su corazón y él dijo, le voy a dar el diezmo a Dios. ¿Dónde tiene su origen el diezmo? Lo acaban ustedes de ver. Fue Abraham. Abraham es al que se le ocurrió honrar a Dios dándole el 10% de lo que había ganado. Esta es su forma de honrarle. Allí tiene su origen el diezmo. Ustedes lo pueden encontrar ahí en la Biblia. Ahora bien, bueno, la siguiente pregunta interesante es, bueno, ¿quién es este Melquisedec a quien Abraham le dio los diezmos de todo? O sea, ¿por qué se los dio? ¿Quién es este Melquisedec? Bueno, si alguien puede ayudarme a leer, por favor, Hebreos capítulo 7
desde el verso 1 y hasta el 8, por favor. Hebreos 7, desde el verso 1 y hasta el 8. ¿Alguien? Leo, Adelante. 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Aun estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Gracias. Gracias, Juan. Así es que de acuerdo con el libro de Hebreos que estamos leyendo, este Melquisedec es nada menos que el Hijo de Dios. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo vieron? Es nada menos que el Hijo de Dios. No manifestado como Jesús, sino manifestado como el sacerdote eterno. ¿Ok? Sacerdote eterno de Dios. Aún no había ley, aún no había tabernáculo, aún no había templo, pero sí había un sacerdote, ya había sacerdocio, y ese sacerdote es el que recibió el diezmo de todo. La primera mención sacerdotal, la primera mención de un sacerdocio en la Biblia es Melquisedec, no Aarón. La primera mención de sacerdocio es Melquisedec y es el sacerdocio eterno. Y la primera mención sacerdotal, el primer trabajo sacerdotal que ustedes pueden ver fue bendecir a Abraham y recibir los diezmos en honor, en honra hacia Dios. Entonces dice aquí, consideren cuán grande era este hombre, este personaje, esta figura, este sacerdote, que el mismo Abraham, el patriarca, el más honrado por todos los judíos, ¿ok? Que Abraham le dio los diezmos y recibió de él la bendición. Porque sin lugar a dudas, dice aquí, el menor es bendecido por el mayor. Noten ustedes que Abraham no bendijo a Melquisedec, sino Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Ok? El mayor es el que bendice al menor. Entonces concluye con esta reflexión, dice, ciertamente aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos, muy seguramente es el apóstol Pablo. Eh, Dice, ciertamente aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, en esta historia, en la historia de Abraham,
los recibió, uno de que se da testimonio de que vive, ¿ok? Está hablando del sacerdote eterno, está hablando de Jesús, está hablando del Hijo de Dios que vive, que tiene vida eterna, está vivo. Él es el que recibe los diezmos de todo. Entendemos entonces que hoy día los diezmos son dados a personas mortales, pero quien recibe en verdad estos diezmos es uno de que se da testimonio de que vive. Esto que hemos nosotros acabado de leer está escrito en el Nuevo Testamento. Hebreos está escrito en el Nuevo Testamento. Es una revelación de lo que está escrito en Génesis. Es decir, el libro de Hebreos nos está trayendo una revelación de lo que ocurrió en el libro de Génesis muchos siglos antes de que se diera la ley. Así es que con estas dos porciones que hemos leído, hemos visto que no, los diezmos no son un asunto de la ley, uno. Y dos, en el Nuevo Testamento sí habla de los diezmos. Aquí lo tienen ustedes. Los diezmos están claramente hablados en el Nuevo Testamento y está hablando de una revelación de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, diciendo que los diezmos en la tierra los reciben hombres mortales, pero en el cielo los está recibiendo una persona que se da testimonio de que vive. Bien, varios años después, pasaron muchos años para que nosotros encontremos al nieto de Abraham, Jacob, el hijo de Isaac, que cuando él iba huyendo de su hermano Esaú, ustedes recuerdan que hubo un problema ahí entre ellos por la cuestión de la primogenitura y todo ese rollo, ustedes deben de conocer esa historia. eh, Esaú quería hacerle daño, entonces Jacob sale huyendo de su casa para ir a la tierra de los parientes, a donde vivía Abraham, y tuvo en ese camino, en esa salida, tuvo un encuentro con Dios en un cierto lugar al cual Jacob le llamó Betel. Esta es la segunda mención acerca de diezmos en la Biblia. Si alguien, por favor, puede leer Génesis capítulo 28, del verso 10 y hasta el 22, por favor. Del 10 hasta el 22. Génesis 28, del 10 hasta el 22. Yo lo leo. Por favor. Génesis 28, 10 dice, Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una, para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. ¿Hasta cuál, perdón? Tú sigue hasta el 22. Ok. Pues yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella.
y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob, diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Gracias, Angie. De nada. En este encuentro con Dios, ustedes se pueden dar cuenta, Jacob tuvo un sueño y en ese sueño Dios le confirma el pacto que Dios tenía con Abraham y le confirma que él es el heredero de ese pacto que Dios había hecho con su abuelo y luego con Isaac, su padre. El lugar no era importante, dice un cierto lugar. El lugar no era el importante por el cual Dios se manifestó allí a Jacob es porque él era el heredero del pacto y él era el que tenía la bendición de parte de Abraham y de parte de Isaac. Así es que Dios le confirma que va a ser de él una gran nación y que poseerán la tierra en donde él estaba allí dormido. Al despertar, Jacob hace una promesa a Dios y en esta promesa le dice, si tú fueras conmigo en este viaje, si me dieras todo lo necesario, si me hicieras regresar con bien a la casa de mi padre, entonces este sitio en donde yo acabo de dormir, este sitio será casa de Dios, ahí es el origen, el lugar donde fue el templo, ahí será casa de Dios, y de todo lo que tú me dieras, el diezmo apartaré para ti. Es Jacob el que lo está diciendo. Esta es la segunda mención de la palabra diezmo en la Biblia. Ah, todavía no hay ley, todavía no existe la ley. Este es el nieto de Abraham. Y yo quisiera que ustedes vieran qué interesante connotación tiene aquí el diezmo en esta promesa. Ah, ¿de dónde, de dónde saca Jacob prometerle a Dios darle el diezmo? ¿De dónde saca Jacob esta idea? Ah, ¿será que Dios está interesado en recibir el 10% de las ganancias que él mismo da, que él mismo bendice, que él mismo le da a la gente? ¿Será que Dios está interesado en que le regresen, en que le den el 10% de lo que él mismo dio? O sea, no me parece nada lógico, ¿no es cierto? Es obvio que Dios no está interesado en recibir el 10%. Él es el autor de todo lo que existe. Él es el que le dio la victoria a Abraham para enriquecerlo. ¿Para qué le dio esa victoria? Para enriquecerlo. Lo quiso enriquecer. Él era el de la promesa. Dijo, te voy a hacer rico. Ahí está, pum, órale, recibe riquezas. Dios no estaba interesado en recibir el 10%. Dijo, pero el 10% es mío, ¿eh? Te bendigo, pero el 10% es mío. ¿Qué tontería? No, no, Dios no está interesado en el 10%. Ah, pero ¿de dónde sacó Jacob prometerle a Dios darle el diezmo si acaso Dios lo protegiera, lo bendijera, lo prosperara y lo hiciera regresar con bien a la casa de su padre? Bueno, es obvio, porque Jacob conocía la historia de Abraham. Es obvio que Jacob supo lo que su abuelo había hecho. Es obvio que su abuelo le contó que él le había dado los diezmos a Melquisedec, el sacerdote altísimo, el sacerdote del Dios altísimo. Dios le había dado esos diezmos a este sacerdote y entonces Jacob dice, lo voy a hacer lo mismo. ¿Cómo puedo honrar a Dios que me favorece? ¿Cómo puedo honrar a un Dios que está conmigo, me guarda, me protege, va conmigo, me prospera? ¿Cómo puedo honrarle? Entonces él sabía, bueno, mi abuelo lo hizo con sus diezmos. Y él le dijo a Dios, bueno, yo te prometo
que de todo lo que tú me des, voy a apartar el diezmo para ti, porque tú me vas a guardar, porque tú me vas a cuidar, porque voy a regresar con bien de este viaje. Yo quiero nuevamente que ustedes tomen nota. No existía ninguna ley en este momento. No había ley. Lo único que ustedes pueden encontrarse son el deseo, el anhelo de una persona por honrar a Dios, algo que sale de su corazón de estas personas para honrar a Dios como agradecimiento por su favor, por su bendición, por su protección para con uno. ¿Ok? Lo pueden ver, ahí está, Jacob. Es la segunda mención que ustedes pueden ver del diezmo. Y obviamente el origen del diezmo no está en la ley. El origen del diezmo está en un corazón que quiere honrar a Dios. En este momento no existía ley, no existía Judá, no existía Israel. Pasó más de medio milenio. ¿Ok? Escuchen bien, más de medio milenio pasó. Los descendientes de Jacob, este que hizo esta promesa, los descendientes de Jacob ya se contaban por millones. Habían salido ya de Egipto, donde habían permanecido por 430 años, muchos de los cuales fueron como esclavos. Y entonces, bajo el liderazgo de Moisés, después les estoy diciendo, más de medio milenio después, Dios les estaría dando las leyes que los destacarían como una nación diferente de todas las demás naciones de la tierra. Dios le dio a Moisés las instrucciones para erigir un tabernáculo que debería de tener ciertos muebles, utensilios, y Dios también le indicó que sería a Aarón y sus descendientes. Aarón sería el sumo sacerdote y de sus descendientes vendrían toda la estirpe sacerdotal que estaría sirviendo dentro del templo, dentro del tabernáculo. Para todo el manejo de los utensilios del templo, cargar los muebles, desarmar y volver a armar el tabernáculo, así como para ayudar al sacerdocio en todas sus tareas de ofrecer los sacrificios y las ofrendas que serían presentadas a Dios por el pueblo. Dios puso a los levitas. Dios eligió a una de las tribus de Israel, a los levitas, para que ellos fueran los encargados de realizar todo ese trabajo para la obra del templo. Entonces, para la administración de toda esta obra, Dios estableció dentro de la ley el diezmo como ahí sí fue una obligación dentro de la ley, como una obligación a cumplirse por todo el pueblo para que los levitas pudieran dedicarse totalmente a la obra de dicho ministerio. ¿Cuál es la razón del diezmo dentro de la ley? Que los levitas pudieran tener un sustento y que ellos pudieran encargarse a esa obra que Dios les había dado. Ustedes pueden leer esto, si alguien me ayuda, Números, capítulo 18, desde el verso 23 hasta el 29. Números 18 del 23 al 29. ¿Alguien? Si no, yo lo leo. Yo lo leo, pastor. Adelante. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrán que cumplirse de generación en generación.
Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esto es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Ok, muchas gracias. Ustedes entonces acaban de encontrar, esta es la parte de la ley en donde dice que los levitas, esta tribu que fue seleccionada por Dios para que fueran los servidores del templo, ¿ok? Ellos no recibieron una porción de tierra, no recibieron tierras cuando Josué conquistó la tierra prometida y repartió todo el territorio conquistado, lo repartió entre todas las 11 tribus de Israel. Todos recibieron sus territorios, todos recibieron sus tierras, pero los levitas no recibieron ningún territorio en donde ellos fueran asentados. ¿Ok? Ellos no tenían tierras para sembrar y cosechar, ellos no iban a tener animales para su ganado, ellos no iban a dedicarse a negocios, no iban a dedicarse al campo, no iban a dedicarse a la ganadería, no iban a dedicarse a nada que no fuera la obra del servicio del templo, sirviendo a los sacerdotes, sirviendo dentro del templo. ¿Cuál sería entonces el sustento de los levitas? ¿Cómo iban a vivir los levitas si no iban a tener tierras, si no iban a tener siembras, si no iban a tener cosecha, si no iban a tener ganado? ¿De qué iban a vivir? Dice Dios, yo les he dado a ellos los diezmos que son consagrados para mí. O sea, todo lo que el pueblo trae de diezmos para mí, yo se los asigno a los levitas, ese va a ser su ingreso de ellos. De eso es de donde ellos van a vivir, ¿ok? Los sacerdotes, por su parte, que igualmente ellos no iban a tener, los sacerdotes también eran levitas, o sea, Aarón era levita. Entonces, los sacerdotes también no iban a tener ningún ingreso. De dónde iban a vivir. Ellos no iban a dedicarse ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a los negocios, a nada, sino al sacerdocio. ¿De dónde iban ellos a vivir? Entonces les dice a los levitas, ustedes, levitas, van a dar el 10% del 10% que recibieron, el diezmo de los diezmos. ¿Ok? Ustedes van a guardar ese 10% y se lo van a entregar a los sacerdotes. Deben de entregarle, les dijo, lo mejor de lo que ustedes hayan recibido. El 10% de lo mejor de todo lo que ustedes hayan recibido es para los sacerdotes. Ustedes lo van a apartar y se lo van a entregar a ellos. Los sacerdotes entonces iban a recibir el diezmo del diezmo. Los levitas recibirían entonces el diezmo que era consagrado para Dios y iba a ser apartado para los levitas para que ellos pudieran hacer las funciones del templo, todos los rituales y ofrendas que Dios había ordenado. Ok, entonces, para que entendamos cuál era la función del diezmo dentro de la ley, así fue como Dios lo estableció. Ahora, ¿cómo es que la ley quedó? O sea, ¿cuál fue la ordenanza para el pueblo?
lo pueden leer, Deuteronomio capítulo 14, del verso 22 al 27. Si alguien lo puede leer, Deuteronomio 14, del 22 al 27. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que cosechas cada año. Lleva ese diezmo al lugar de oración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí. En su presencia lo harás, así como el diezmo de sus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tu rebaño y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podrá suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso, puedes vender esa 10ª parte de tus cosechas y manadas, poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimentos que desees, ganado, ovejas, cabras, vino u otras bebidas alcohólicas. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Gracias. Eh, Aquí en la Reina Valera, que la que está leyendo ahorita Silvia es otra versión, pero en el 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo. La instrucción de diezmar era diezmar sin defecto. Indefectiblemente diezmarás. Esto quiere decir que tenían que tener pleno cuidado de apartar el 10% para Dios. ¿Ok? Sin defecto deberían de hacerlo. Y cada año deberían de llevar este 10% que habían apartado, deberían de llevarlo al templo, entregarlo a los levitas y comer con ellos. Era pasarla con ellos, era bendecir a los levitas al darles este diezmo, comer con ellos y bendecirlos con los diezmos de lo que les había, eh, lo que se les había llevado. Sorpresivamente, para muchas personas, probablemente van a encontrarse que Dios establece que diezmar indefectiblemente les serviría para aprender a temer a Dios todos los días. ¿Ok? Dice en el verso 23 allí, dice, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, etcétera. Dice, al final dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cómo es esto de que diezmar iba a enseñar a la gente a tener temor de Dios todos los días? Ah, bueno, es que el asunto es este. El asunto es que diezmar, como ustedes se dan cuenta, no era un asunto de calcular mis ganancias, o sea, no era un asunto de, haz un cálculo de tus ganancias y entonces el 10% de esas ganancias las llevas al templo. No era así, sino era que cada día de lo que iba dando la tierra, cada día de lo que iba dando los ganados, de lo que iba dando sus animales, ellos apartarían el 10% para el Señor. Es decir, tendrían que tener una bodega, tendrían que tener un lugar específico en donde esto es diezmo, esto es mío.
día con día estarían apartando para Dios lo que era de Dios. Esto es entonces que diariamente ellos estarían honrando a Dios. No era una cuestión de lo voy a honrar un año, una vez al año. Una vez al año iban a entregarlo en el templo. Iban a desplazarse desde la ciudad en donde estuvieran hasta llegar al templo para entregárselo a los levitas una vez al año. Pero diariamente estaban honrando a Dios cada vez que ellos tomaban de su tierra, de sus ganados, y lo apartaban para Dios. Entonces dice, para que aprendas a temer a Dios diariamente. Fíjense lo interesante de esto. O sea, era una práctica de aprender a tener temor de Dios, el diezmo. O sea, el diezmo entonces ya no solamente es honrar a Dios, ya no solamente es un motivo de agradecimiento, sino que dice la palabra de Dios, también te enseña a tener temor de Dios. Diezmar te enseña a tener temor de Dios. Ok, entonces diariamente tendrían que estar haciendo esta tarea y una vez que estuviera acumulado todo ello, una vez al año lo llevarían a el templo, al menos una vez al año, lo llevarían al templo para entregarlo a los levitas y comer con ellos y pasarla con ellos, con los levitas, en agradecimiento por su servicio. Ah, ok, entonces podemos ver que los diezmos dentro de la ley tenían esa función para darle a los levitas, que eran los que se encargaban de esto, pero además era para aprender a tener temor de Dios. Ahora, una pregunta o una de las cosas que han dicho es que los diezmos preferentemente deberían de ser para dedicárselos a los pobres. Eh, eh, ¿Qué dice la Biblia al respecto acerca de esto? ¿Ok? Eh, Deuteronomio 26, verso 11 y 12, creo que nos puede responder bien esa pregunta. Deuteronomio 26, 11 y 12. Yo lo leo. Sí, por favor. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa. Así tú, como levita y el extranjero que está en medio de ti, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Hasta cuál era? Ahí, hasta ahí. Fíjense bien lo que ¿Sí? dice aquí. Fíjense bien lo que dice. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, cuando acabes de diezmar, entonces dale también al huérfano, a la viuda, al extranjero, a las personas que son pobres, a las personas que están necesitadas. Tomen nota de esto, lo que está diciendo la Biblia. Este sí está dentro de la ley. Les está diciendo, lo primero que vas a hacer es apartar tu diezmo todos los días. Ahora, lo vas a llevar al templo. Cuando menos una vez al año, o aquí está diciendo en el año tercero, el año del diezmo, cada 3 años, si no estás pudiendo llevar, cada 3 años llévalo. Dice, cuando acabes de diezmar. Entonces, si tú quieres, dale también a el pobre, dale también al huérfano, ok, a la viuda, etcétera. O sea, no es el diezmo no está destinado hacia la gente pobre. O sea, tú quieres darle al pobre, dale de tus recursos después de dar el diezmo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Después de dar el diezmo, dale a los pobres.
El diezmo tiene una función, es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. O sea, es muy claro lo que está escrito aquí. Ahora, escuchen bien, Jesús también habló acerca de esto. Si alguien puede leer Mateo capítulo 7, verso 9 hasta el 13. Mateo 7, verso 9 al 13. Lo leo. ¿Qué Adelante. hombre hay de vosotros que si su hijo les pide pan No, les ese dará no una es. piedra? No, 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 no. ¿No? No. Mateo 7 del 9 al 13 me dijiste, ¿no? No es, les decía también, bien invalidáis el mandato de Dios, ¿no? Mm, mm, mm. No, A ver, permíteme. Marcos, perdón. Marcos 7, 9. listo. Mm, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, perdón. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ok, gracias. Sucede que en los tiempos de Jesús, los fariseos estaban enseñando a las personas que su ofrenda a Dios, sus diezmos, sus ofrendas, pudieran con esas ofrendas ayudar a sus padres. O sea, en lugar de honrar a sus padres aparte de sus diezmos, ellos ya habían dicho, no, 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 no hay bronca, con el diezmo que ayuden a sus padres. Lo que les resta, pues que lo traigan al templo, etcétera. O de otra manera, igualmente la gente decía, pues, ¿qué crees, papá? Que no tengo con qué darte porque lo que tenía para darte lo di de ofrenda. O sea, con lo que yo podría haberte ayudado, ¿qué crees? Pues es lo que di de ofrenda y pues ya no puedo ayudarte. O sea, eh, porque mi ofrenda es lo que era tu ayuda. Así es que de esa manera, entonces los fariseos se estaban ahorrando dinero, o sea, decían, pues no, es que son muchas cargas, oye, imagínate, la palabra de Dios me dice que diezme, me dice que bendiga al pobre y me dice que honre a mis padres. Ay, oye, es mucho, pues, son tres cosas que me está pidiendo Dios que yo haga. En aquel entonces, nadie había inventado que la pensión para los adultos mayores, nadie había inventado el IMSS y que tuvieran una pensión de retiro. No existía eso. Cuando una persona llegaba a vieja y ya no podía trabajar, quienes se tenían que encargar de mantener a sus padres eran los hijos. Esto es lo que Dios les dijo que hicieran. Honra a tu padre y a tu madre. Hoy día lo han tergiversado y honrar al padre y a la madre, sacarse buenas calificaciones. Honrar al padre y a la madre es portarse bien.
Honrar al padre y a la madre es tener buen comportamiento. Fíjate, sáquense a bañar. Honrar al padre y a la madre es cuando ellos ya no puedan trabajar, apórtenle y que vivan correctamente. Y que vivan dignamente. Y que vivan súper bien. Eso es honrar al padre y a la madre. Ok, si me están escuchando, bueno, les estoy anticipando muchas cosas que vienen en Aviva Mi Economía, ok. Les estoy anticipando muchas cosas, ok. Honrar a nuestros padres es eso. Así es que los fariseos, para ahorrarse una lana, decían, bueno, pues de las ofrendas, o sea, de lo que está destinado para Dios, pues de ahí que salga la honra hacia los padres. Y Jesús les está diciendo, ustedes han invalidado la palabra de Dios con estas tradiciones. Lo que la palabra de Dios decía es que primero tú separaras para Dios y después le dieras a los pobres y también honraras a tus padres. Alguien puede decir, ay, oye, pero es mucho, oye. ¿Quieres que Dios te bendiga o no quieres que te bendiga, no? Es el asunto, ¿no? Ok, bueno, sucede que pasados años, siglos, esta idea de, de no darle al Señor los diezmos, pues no es una idea de hoy, no es una idea actualizada, de vanguardia, que alguien diga, pues a mí se me ocurrió. No, esto ya ocurría desde antes, desde mucho antes. Así es que dejaron de hacerlo, dejaron de darle al Señor los diezmos. Y esto acarreó grandes problemas para ellos. Si alguien puede leer Malaquías capítulo 3, del verso 7 al 12, por favor. Malaquías 3, del 7 al 12. Ya lo tengo. Por favor. Los días de sus padres les habéis, os habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. ¿Hasta cuál era, perdón? Hasta el 12. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra ni su vida en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Gracias. Está ahí, ¿verdad? Sí. Según lo que estamos leyendo aquí en Malaquías, toda la nación había dejado de diezmar, por lo cual la casa de Dios estaba desatendida. Evidentemente, los levitas tuvieron que buscar en qué trabajar para poder sostenerse, toda vez que ellos no tenían tierras, toda vez que ellos no tenían ganado, toda vez que ellos no tenían nada, pues tuvieron que salir a buscar chamba porque pues, no había, la gente había dejado de diezmar. Entonces, el templo, las cosas de Dios estaban totalmente desatendidas. Entonces, Dios les dice que estaban bajo maldición. Les dice a la nación entera, ustedes están bajo maldición debido a que han dejado de diezmar. ¿En qué consistía la maldición que estaban sufriendo? Bueno, pues ahí lo pueden ustedes encontrar en lo que acaba de leer Goyita. Bueno, ¿en qué consistía la maldición? Bueno, los cielos
estaban cerrados, no había lluvias suficientes para sus cultivos. Además, había un devorador que estaba destruyendo el fruto de su tierra. Lo poquito que daba la tierra, el devorador lo estaba destruyendo y hacía que sus campos fueran infértiles. Entonces, había campos infértiles. Había destrucción, no sé, a lo mejor granizadas, no sé qué, algo que estaba destruyendo sus frutos, y además no llovía adecuadamente, los cielos estaban cerrados. En resumen, estaban pasando por un momento de crisis económica. Eso es lo que les estaba pasando. Y entonces Dios le dice a todos ellos a través del profeta Malaquías, les dice, pruébenme en esto. Ustedes no van a encontrar otra referencia bíblica, otra parte en la Biblia en donde Dios permita que tú lo pruebes, lo pongas a prueba. No hay otra, sino en este lugar Dios dice, ponme a prueba. Y es que sucede que debido a la mala situación económica por la que ellos estaban pasando, pues menos querían diezmar. O sea, decían, pues si no me alcanza con el 100, menos me va a alcanzar con el 90. Es una respuesta muy lógica de la gente. Si no me alcanza con el 100%, si voy a diezmar, pues con el 90 menos. Bueno, pero sucedía que cada vez que ellos dejaron de diezmar, pues entonces llovía menos, sus cultivos eran afectados, su tierra se estaba haciendo infértil, así es que era un ciclo no virtuoso, sino por el contrario, un ciclo de destrucción en el que ellos estaban. ¿Ok? Y entonces Dios les dice, ponme a prueba, ponme a prueba. Tú dices que con el 100% no te alcanza menos con el 90%, ponme a prueba. Empieza a diezmar, les decía a ellos en Malaquías. Dice, y entonces se va a derramar sobre ustedes bendición. Voy a reprender al devorador para que deje de dañar sus tierras, y el resultado serán cosechas abundantes y mucho mejor ganancia la que tú estás teniendo en este momento. Diezmar entonces, recuperando un poco, no es solamente una cuestión de honra, agradecimiento, sino además una forma de aprender a temer a Dios todos los días y una herramienta para hacer crecer la fe. Vean ustedes, una herramienta para hacer crecer la fe. Créeme, créeme, ponme a prueba, créeme lo que va a pasar. Ya vemos cuatro cosas que hace, cuatro funciones que tiene el diezmo: honrar y agradecer a Dios, aprender a temer a Dios todos los días y hacer crecer la fe de las personas. Ahora bien, en el nuevo pacto de la gracia, gracias a Dios, ya no existen las maldiciones. Jesús se llevó toda maldición. Jesús llevó todos nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras maldiciones. Hubo un gran intercambio en la cruz en el que Jesús tomó nuestra maldición por no haber cumplido la palabra de Dios y nos dio toda la bendición como consecuencia de su vida de santidad. Ya no hay maldición a causa de no haberle dado nuestros diezmos a el Señor. No hay maldición. Jesús quitó toda maldición de nuestras vidas. Sin embargo, diezmar sigue siendo una gran herramienta para aprender fe. La promesa sigue allí. Si tú me crees, yo voy a abrir los cielos, voy a derramar bendición sobre ti y voy a quitar cualquier tipo de devorador de tus finanzas. La promesa sigue allí.
No hay maldición sobre nuestras vidas, pero sí podemos aprender fe, creerle a Dios a través de diezmar. Así es que siguen siendo estas funciones importantes las del diezmo en nuestras vidas. ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces a partir de lo que hemos leído? ¿El diezmo sigue siendo un mandato? La respuesta es no. No, el diezmo no es un mandato. Ya no estamos bajo la ley. Es más, ya no hay un templo en donde la presencia de Dios venga, donde tengamos que llevar nuestros diezmos, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo. ¿Ok? Sin embargo, el día de hoy, también hay personas llamadas por Dios para servirle en su ministerio, para que puedan obrar, para que puedan trabajar en la obra de Dios, a los cuales Dios les dice, de acuerdo a la palabra, ahorita lo vamos a leer, que deben de comer de ese ministerio. Dice Primera de Corintios, si alguien lo puede leer, Primera de Corintios, capítulo 9, del verso 3 hasta el verso 12. Primera de Corintios 9, del 3 al 12. Primera de Corintios, del 3 9, al 12. del 3 al 12. 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. No. Dice, ¿No? contra los que me acusan. 1 Corintios 9, 3. 9, 3, como. A ver si yo lo busco, ¿verdad? Leo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer como nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viñas y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Como ¿No hombre. dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado. Hasta ahí, gracias. El apóstol Pablo les está escribiendo a los corintios, y él está diciendo, les está diciendo esto, les está diciendo, no tenemos derecho, dice él, de comer del ministerio. Él está diciendo que los otros apóstoles sí lo hacían, los hermanos del Señor también lo hacían, y Cefas, esto es Pedro, el apóstol Pedro también lo hacía. Dice, ¿o solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, ellos no trabajaban, sino que se dedicaban únicamente a la obra del Señor. Entonces, les dice, ¿quién ha sido soldado a sus propias expensas? O sea, imagínense un soldado que se mantiene a sí mismo. O si eres soldado, pues tienes que recibir tu salario como soldado. Dice, ¿quién ha sido soldado a sus propias expensas? Bueno, entonces está diciendo,
si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, estoy leyendo el verso 11, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Les está hablando de esto. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto quiere decir, está hablando, dice, ¿de quién está hablando Dios? ¿Está hablando de los bueyes o está hablando de sus siervos? Está hablando de la gente que trabaja para él. El apóstol Pablo entonces claramente está definiendo que quienes se dedican al ministerio pueden vivir del ministerio. Deben vivir del ministerio. Muchos pastores, yo he visto hoy día, que no han dejado sus trabajos, no han dejado sus negocios seculares y están atendiendo la obra de Dios. Creo que muchos de ellos lo hacen porque dudan que Dios pueda mantenerlos con el mismo nivel de vida que han llevado en el momento en el que Dios los llamó para servirle a Él. Y es que no es fácil creerle a Dios en estas cosas. Y muchos no lo han hecho. Bueno, claramente ustedes pueden darse cuenta que he establecido que los costos de operación de una iglesia deben de sufragarse a partir de los diezmos y las ofrendas que los creyentes traigan a la iglesia. Todos los gastos de operación deben de salir de allí. Es una vergüenza ver a iglesias que tienen que recurrir a rifas, que tienen que recurrir a venta de talentos para poder pagar sus gastos de operación porque no tienen gente que sea fiel y gente que diezme al Señor. Es una vergüenza esto, la falta de fe que puede haber. Diezmar es un privilegio que nosotros tenemos como creyentes, no una obligación, es un privilegio que tenemos. Es poder agradecerle a Dios, no compensar, porque no hay manera de compensar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no hay manera de compensar, pero sí agradecer y honrar a Dios por todo su favor que ha desplegado para con nosotros. Es un privilegio poder honrar a Dios en nuestro tiempo a través de nuestros diezmos ofrendas. Diezmar es una forma, entonces, además que tenemos de poder aprender a tener temor de Dios, a desarrollar el temor de Dios, nuestro respeto, nuestra dependencia ante Él. Diezmar es además una herramienta para desarrollar la fe en todas las cuestiones económicas. Quizás esta cuestión económica es la más difícil para muchos creyentes. Y diezmar es una gran fuente de bendición para todos nosotros. ¿Es una obligación? No. Es un privilegio. Nace del corazón poderlo dar. Abraham no lo hizo por obligación porque no existía la ley. Jacob no lo hizo por obligación porque no existía la ley. De su corazón nació darle a Dios, honrarlo por lo que él había hecho con ellos. Ahí ustedes lo tienen, esto es lo que la Biblia dice acerca de esto y estoy listo para preguntas, comentarios que quieran hacer. ¿Sí? Y es diezmar, no dar cuota fija. Sí, me dice Alejandra que es diezmar, o sea, hay muchas personas que piensan que diezmar es cuota fija. No, es diezmar, es que tú tengas la atención, como dice la palabra, diariamente, o sea, de los ingresos, diariamente, apartar para el Señor, apartarle lo mejor para Él. Sí, Goyita.
No te oyes. Que no le haya. Perdón, es que no encontraba el micrófono. También es un acto de fe, ¿verdad? Cuando Es un acto nosotros de fe. damos que le estamos creyendo a Dios lo que veíamos ahorita en Malaquías, que Él va a reprender al devorador por nosotros y va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sus bendiciones. Bueno, yo desde que creí esta palabra y empecé a diezmar, yo sí lo he comprobado. Dios se ha revelado en mi vida en esa área también y pues he visto cómo si Dios te va sacando de muchas situaciones en las que piensas que no vas a salir nunca, pero cuando tú le empiezas a creer a Dios y empiezas a hacerlo con fe, ahí empiezas a ver la mano de Dios en la respuesta. Ves que Él es tu proveedor y que Él nunca te deja y nunca llega tarde. Cuando tú menos te lo imaginas, ahí está siempre. Entonces, sí, para mí siempre ha sido eso, ¿no? Un acto de fe que al que yo lleve mis diezmos, y mis ofrendas, pues lo estoy haciendo por eso. Bueno, gracias, Goyita. Si alguien más quiere comentar o preguntar algo. ¿No? Es la ofrenda. Podría ser. Ok. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Me preguntaba Alejandra, me dice, ¿y qué es la ofrenda? Ah, pues en nuestro tiempo ofrenda es todo aquello después de nuestros diezmos, o sea, después de lo que nosotros hemos diezmado, todo aquello que va después de eso, eso es ofrenda. Porque mucha gente da el diezmo y dice, del diezmo tanto es para la ofrenda. No, pero No, no, sí, no, no. Sí, Hilda. ¿Y las primicias? Las primicias es darle al Señor lo primero de algo que tú estás haciendo. En la palabra de Dios era darle a Dios los primeros frutos de la cosecha que tú tenías, ¿no? No, no es como el día de hoy, en muchas partes se hace, ¿no? Darle al Señor en enero, porque empieza el año, darle las primicias. Las primicias realmente era darle al Señor lo primero de lo que tú recibías de un emprendimiento, lo primero que tú recibías en tu cosecha en el año. ¿Ok? pues, en junio. La cosecha, no sé, era en algún mes, entonces había la gran fiesta de de la cosecha y antes venía la fiesta de las primicias, en donde llevaban las gavillas, donde llevan las primicias, las gavillas hacia el Señor. Y la idea era llevar la mejor gavilla, era llevar el mejor producto que lo había rendido el campo, lo de lo primero que había dado el campo, lo mejor, llevarlo a Dios, porque la idea es, así como este producto, así como este fruto, así va a ser toda la cosecha. Esa era la idea de la fiesta, esa era la idea de las primicias. Ok, gracias, Rubén. Sí. Sí, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos aquí. Dios les bendiga muchísimo, que estén muy bien. Nos vemos el domingo. Mañana. Nos vemos mañana en Ilumina. Nos vemos mañana en Ilumina. Todos están invitados para que vayan, para que vean esta padrísima participación que los niños están preparando. Así es que nos vemos mañana en Ilumina. ¿Sale? Dios les bendiga. Bye, bye. Yes. Buenas noches, bye. Bye.